Una cosa que viene con haber leído el libro varias veces. Lees el libro varias veces y sí, es como la resurrección de Cristo. Se quedó callado un momento, como si estuviera decidiendo si debía decirlo en voz alta. Entonces, Mel Gibson finalmente habló. Existe una versión de la Biblia, dijo, que la mayor parte del mundo jamás ha visto. Más antigua, más profunda y, según él, mucho más reveladora que la que conocemos hoy. Y eso plantea una pregunta inquietante. Si esta versión existe, ¿qué se eliminó? ¿Por qué se ocultó? ¿Y quién decidió que el resto del mundo nunca debería verlo? Porque esto es algo que casi nadie sabe. La Biblia, que la mayoría de la gente conoce, 66 libros fijos y definitivos, no es la única versión superviviente de las escrituras cristianas. Dentro de la tradición ortodoxa etíope existe un canon propio con más de 80 libros. En él se encuentran escritos antiguos que en su día moldearon el cristianismo primitivo antes de desaparecer silenciosamente del mundo occidental. Textos como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, posteriormente considerados demasiado controvertidos, demasiado peligrosos o simplemente excluidos de la historia. No se trata de ficción ni de mitos, sino de textos que quizás fueron eliminados intencionadamente. Y mientras el mundo los olvidaba, Etiopía los preservó durante casi 2000 años. Copiadas a mano en remotos monasterios, protegidas en silencio, transmitidas de generación en generación. Porque creían en una sola cosa. Estos escritos no eran solo para el pasado, estaban destinados al presente, y muchos de ellos están escritos en ge'ez, una lengua antigua que solo un puñado de eruditos puede leer completamente hoy en día. Así pues, la verdadera pregunta es sencilla. ¿Qué dicen realmente estos textos ocultos sobre nuestro mundo? Quédate conmigo y asegúrate de estar suscrito, porque lo que viene a continuación profundiza en profecías reprimidas y verdades olvidadas. Y una vez que lo escuches, la historia ya no te parecerá la misma. ¿Cómo se convirtió Etiopía en la guardiana de algo que el resto del mundo perdió? Para entenderlo, hay que ver qué hace que Etiopía sea completamente única. El cristianismo llegó allí en el siglo IV, casi al mismo tiempo que se extendía por el Imperio Romano. Pero desde sus inicios, Etiopía siguió un camino diferente. Mientras que la Iglesia en Roma se vinculó profundamente al poder político, la Iglesia ortodoxa etíope se desarrolló en relativo aislamiento. No estaba controlada por Roma, no estaba condicionada por agendas imperiales. Conservó sus propias tradiciones, su propio calendario y su propia versión de las Escrituras. Por lo tanto, cuando tuvo lugar el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, un acontecimiento que definiría qué libros darían forma al cristianismo durante siglos, Etiopía no seguía esa misma dirección. Y aquí viene la parte de la que la mayoría de la gente no habla. Ese concilio no se trató solo de teología. Según muchos eruditos etíopes, también se trató de poder. Los líderes alineados con el Imperio Romano seleccionaron textos que respaldaban una versión estructurada y centralizada de la fe. Una que dependía de la autoridad, la jerarquía y el control. Pero otros escritos contaban una historia diferente. Sugerían que la gente común, especialmente los pobres, los olvidados, los marginados, podían conectarse directamente con lo divino. Esa idea era peligrosa. Aún más peligrosos eran los textos que advertían sobre la creciente corrupción dentro del propio sistema religioso. Así que esos escritos desaparecieron, en silencio. Oficialmente, se le dijo al mundo que el canon estaba completo, pero Etiopía nunca lo aceptó. Y una razón importante es esta. Etiopía nunca fue colonizada por completo. A diferencia de gran parte de África, sus tradiciones no fueron borradas ni reescritas por potencias extranjeras. Sus monasterios permanecieron intactos. Su idioma sobrevivió. Sus escrituras perduraron. En el siglo VI, exploradores como Cosmas Indicopleustes describieron un reino cristiano donde la fe estaba integrada en la vida cotidiana.
y donde aquellos que huían de la persecución podían encontrar refugio. Etiopía no solo protegía a las personas, sino también las ideas. Y cuando no estás controlado por un imperio, no tienes que filtrar tus textos sagrados para que se ajusten a su narrativa. Conservas todo lo que crees que es verdad, cada parte de ello. Y aquí viene lo sorprendente. Durante siglos, el mundo occidental apenas se percató. Mientras Europa debatía sobre teología y poder, la antigua Biblia de Etiopía permanecía en monasterios remotos, custodiada por monjes que comprendían perfectamente lo que estaban preservando. No fue hasta que los investigadores modernos finalmente comenzaron a estudiar estos textos que la imagen completa comenzó a emerger. Algo había estado oculto, no perdido, sino protegido a plena vista durante casi 2000 años. Pero lo que estos textos dicen realmente sobre el fin de la humanidad es donde todo cambia. Esa es la parte que hace que la gente se detenga. Esa es la parte que atrae la atención de académicos, teólogos e incluso figuras como Mel Gibson. Porque la versión etíope del fin de los tiempos no se parece en nada a la que la mayoría de la gente conoce. En la tradición occidental, el fin es estruendoso. Guerras, plagas, destrucción cósmica, una única figura del anticristo que surge, fuego que cae del cielo. El libro del Apocalipsis pinta un panorama de caos externo abrumador, pero los textos etíopes describen algo muy diferente, algo más tranquilo, algo mucho más personal. Según el libro del pacto, después de su resurrección, Jesús pasó 40 días hablando con sus discípulos, y durante ese tiempo, explicó cómo sería realmente la era final de la humanidad. No una cronología de desastres, sino un estado del espíritu humano. Describió un tiempo en el que la gente aún pronunciaría su nombre, repetirían sus enseñanzas, construirían grandes iglesias en su honor. Pero la esencia, el espíritu vivo que subyace a esas enseñanzas, desaparecería. Los edificios estarían llenos, pero algo en su interior permanecería en silencio. Y ahí es donde las cosas empiezan a resultar incómodas. Advirtió que el mayor peligro no vendría de fuera de la fe, sino de dentro de ella. Los líderes surgirían dentro de las mismas instituciones construidas en su nombre, no para servir, sino para controlar, no para guiar, sino para acumular poder y riqueza. Hablarían del cielo mientras perseguían influencia en la tierra. Y cuando su mensaje se utilice para silenciar el sufrimiento y proteger a los que ya están en el poder, dijo que esa sería la señal. Una advertencia de que la humanidad se acerca a un punto crítico. Luego, su atención se centró en el mundo mismo, terremotos, crecidas de los ríos, señales inusuales en el cielo. Acontecimientos tan extraños que incluso los más sabios tendrían dificultades para comprenderlos. Pero él dejó algo muy claro. No eran castigos, sino señales, como las primeras contracciones antes de un parto, la tierra reaccionando a lo que se avecina. Y luego llegó una advertencia que hoy resulta aún más inquietante. Dijo que el verdadero peligro no reside en el temblor de la tierra, sino en la frialdad del corazón humano, cuando nada lo conmueve. A ese momento lo llamó el gran silencio, y es durante ese silencio cuando las cosas toman un giro más profundo. Porque los textos etíopes no terminan ahí, van más allá, describen la era final en 4 etapas distintas, y esta es la parte que ha dejado atónitos a los investigadores. Cuando Mel Gibson habló sobre estos textos, muchos creen que esta es la sección que más le impactó. Porque, a diferencia de todo lo que se encuentra en la tradición bíblica occidental, este marco divide el fin de la humanidad en una progresión, paso a paso, etapa por etapa. La primera se llama la era del olvido. No comienza con la rebelión, comienza con la deriva, lenta, casi, invisible. La gente no rechaza la verdad de plano, simplemente deja de buscarla. Deja de hacer preguntas difíciles, evita el silencio porque el silencio obliga a la reflexión, y la verdad se vuelve incómoda,
así que se ignora. No por caos, sino por una silenciosa negligencia. La segunda etapa es la era del espectáculo. Y es aquí donde las cosas resultan inquietantemente familiares. El ruido reemplaza la sabiduría, la distracción reemplaza la profundidad. La estimulación constante ahoga la capacidad de pensar con claridad. La gente se vuelve experta en mantenerse ocupada, pero desconectada del significado. El texto lo describe como algo más que un cambio cultural. Lo llaman una crisis espiritual, un mundo donde nada se escucha a menos que sea a viva voz. La tercera etapa es la era del falso pastor, y aquí la advertencia se vuelve más contundente. Los líderes surgen no de fuera de la fe, sino de dentro. Hablan el lenguaje de lo sagrado, pero persiguen las recompensas de lo secular. Parecen auténticos, suenan convincentes, y precisamente eso es lo que los hace peligrosos, porque son los más difíciles de reconocer. Y luego llega la etapa final, la que inquieta incluso a los eruditos, el gran silencio. Pero no el silencio pacífico, no el silencio de la reflexión o la oración. Este silencio es algo completamente distinto, una desconexión, un debilitamiento del vínculo entre el cielo y la tierra, tan frágil que incluso aquellos que lo buscan sinceramente apenas pueden sentirlo. No porque lo divino haya desaparecido, sino porque la humanidad se ha alejado demasiado como para reconocerlo. Y según estos textos, este es el momento más peligroso de toda la historia de la humanidad. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque lo que viene después no tiene que ver con el mundo, tiene que ver contigo. Los escritos etíopes describen algo llamado los 7 sellos del corazón. Si has oído hablar de los 7 sellos del libro del Apocalipsis, probablemente pienses en acontecimientos mundiales, catástrofes que se desarrollan por todo el mundo. Pero esto es diferente, completamente diferente. Estos sellos son internos, personales. Describen la condición de un ser humano individual, porque, según estos textos, la verdadera batalla de la era final no se libra en el cielo ni en un campo de batalla. Se libra en el interior de cada persona. El primer sello es la comodidad, elegir la facilidad por encima de la verdad, evitar todo aquello que te desafíe. El crecimiento requiere incomodidad. Este sello la rechaza. El segundo es el orgullo, no siempre ruidoso, a veces silencioso, una certeza de que ya lo entiendes todo, así que no hay necesidad de escuchar, no hay necesidad de aprender, y eso se convierte en una barrera. El tercero es el miedo, una vida controlada por la necesidad de sentirse seguro, donde la verdad se ignora si amenaza esa seguridad. Y en tiempos inestables, este sello se hace más fuerte. La cuarta es la distracción, llenar cada momento de ruido, sin permitir jamás el silencio, sin dejar espacio para la reflexión, porque en el silencio podría escucharse algo real. La quinta es la falsa comunidad, rodearse solo de voces que coinciden con uno, una cámara de eco donde la verdad ya no puede entrar. Y en el mundo actual, eso nunca ha sido tan fácil. El sexto es el sello de la falsa misericordia, donde el perdón se convierte en una excusa para evitar el cambio, donde la comodidad se disfraza de gracia y la responsabilidad se confunde con el juicio. Y entonces llega lo que el texto llama el séptimo y más peligroso sello, el sello de la religión misma. Cuando el lenguaje sagrado, los rituales y las tradiciones permanecen en la superficie, mientras que la vida interior de la fe desaparece lentamente bajo ellos. Cuando la creencia se convierte en una representación en lugar de una transformación. Y según estos escritos, sucede algo inesperado cuando una persona rompe los 7 sellos. No reciben una visión del cielo, no obtienen una señal o poder sobrenatural. Se convierten en algo completamente distinto, la chispa del despertar que el mundo ha estado esperando.
Pero la forma en que esa idea se conecta con la profecía del imperio final es donde el texto da un giro mucho más oscuro, porque existe otro escrito etíope fuera del canon bíblico occidental conocido como la Didascalia. Y esta es la parte que Mel Gibson ha descrito como la más difícil de asimilar. Contiene una advertencia atribuida a Jesús sobre lo que él llama el imperio final, no una nación, no una fuerza militar, sino un sistema tan grande, tan invisible y tan profundamente arraigado en la vida cotidiana que la mayoría de la gente viviría dentro de él sin darse cuenta de que está confinada. Dice que este imperio no se basará en cadenas ni en la fuerza. Funcionará a través de la comodidad. Ofrecerá a la gente comida, entretenimiento, distracción y lo llamará libertad. Y aquí está lo que resulta inquietante. El texto fue escrito hace casi 2000 años, pero en cierto modo se lee como una descripción del mundo moderno. No se trata de opresión en formas obvias, sino de gestión mediante la distracción, un sinfín de opciones que conducen al mismo lugar, una vida cuidadosamente ocupada, pero rara vez cuestionada. Según estos escritos, la ilusión de elección se convierte en una de las formas de control más efectivas jamás creadas. Luego viene una frase que ha resonado silenciosamente en la erudición etíope durante siglos. Bienaventurados aquellos que reconocen la jaula y aún así eligen el amor. Bienaventurados aquellos que siguen teniendo hambre de verdad en una era de falsa abundancia. Pero entonces el tono cambia de nuevo porque el texto dice que en la era final, la voz de la verdad no surgirá de las instituciones de poder. Vendrá de lugares inesperados, desiertos, prisiones y los olvidados. Se propagará a través de aquellos a quienes los poderosos pasan por alto, no a través de estructuras, no a través de la autoridad, sino a través de personas que son completamente ignoradas. Y luego viene la declaración que los eruditos etíopes señalan como una de las razones clave por las que este material fue considerado peligroso en el Concilio de Nicea en el año 100 después de Cristo. La verdad más inquietante del fin de los tiempos es esta. Aquellos que creen estar preparados serán los últimos en reconocerlo. Durante siglos, los monjes etíopes copiaron estas palabras en silencio, a la luz de las lámparas, preservándolas de generación en generación, convencidos de que algún día una futura generación estaría finalmente preparada para escucharlas. Y según muchos intérpretes modernos de estos textos, ese momento puede que ya haya llegado. ¿Por qué es importante esto ahora? Mel Gibson no es teólogo, no es historiador, pero durante los años que trabajó estrechamente con material cristiano primitivo mientras creaba La Pasión de Cristo, estuvo expuesto a tradiciones que claramente le dejaron una huella imborrable. Así que cuando empezó a hablar públicamente sobre la Biblia etíope y su descripción del fin de los tiempos, la reacción no fue de burla. Fue algo completamente distinto, una creciente ola de personas que se hacían la misma pregunta. ¿Por qué nunca habíamos oído hablar de esto antes? Y según los expertos, la respuesta no es complicada, pero sí intencional. El Dr. Ephraim Isaac, una de las principales autoridades en textos sagrados etíopes y traductor del libro de Enoch, ha descrito estos escritos como portadores de una especie de conciencia profética que no existe en la tradición bíblica occidental. Otros estudiosos etíopes destacan una diferencia clave: la forma en que se plantea el fin de los tiempos. No se trata de una profecía centrada en acontecimientos externos que le suceden al mundo. Se trata de la descripción de algo interno, un cambio de conciencia que se desarrolla simultáneamente en individuos, comunidades y sociedades enteras. Y eso lo cambia todo, porque si el fin de los tiempos es solo externo, guerras, desastres, colapso, entonces la humanidad es solo un observador esperando que los acontecimientos se desarrollen. Pero si el fin de los tiempos es interno, una transformación gradual de la propia conciencia humana, entonces no es algo que llegará más adelante. Es algo que ya está sucediendo. Los textos etíopes lo describen como una era de olvido, una era de espectáculo,
una era de falsos pastores y, finalmente, un gran silencio. Lean esas palabras con atención. Luego, observen el mundo que los rodea. No son símbolos vagos que puedan extenderse a lo largo de la historia. Son lo suficientemente precisas como para que muchos investigadores describan una sensación extraña al encontrarse con ellas. No miedo como en una historia de terror, sino reconocimiento, como si algo intuido durante mucho tiempo, pero nunca nombrado por completo, finalmente pudiera expresarse con palabras. Y a diferencia de muchas narrativas apocalípticas, la tradición etíope no termina en el colapso o la desesperación. Termina con una declaración que lo resume todo. Se describe a Jesús diciendo: el fin no es el fin de la vida, es el fin de la mentira. Quienes eligen la verdad y el amor, incluso cuando el mundo elige la comodidad y el poder, no serán olvidados. No serán recordados por su estatus o posición, sino por su perseverancia. No por sus coronas, sino por sus cicatrices. Durante 2000 años, estas palabras se conservaron en monasterios etíopes, copiadas a mano, letra por letra, a la luz de las lámparas, de generación en generación. Custodiadas por monjes que creían que no estaban preservando el pasado, sino protegiendo algo que el futuro necesitaría. Y tal vez, solo tal vez, ese momento sea ahora. Si este mensaje te resuena, asegúrate de darle me gusta y suscribirte, porque lo que vamos a descubrir a continuación profundiza aún más en esta historia oculta. Y esto es solo el comienzo.